Ok, hola, bienvenidos al episodio 5, la verdad. Hoy este episodio es bastante diferente, sino es sobre charla, hablar, comunicar con ustedes para que ustedes sepan quién soy, mi origen, por qué soy quien soy ahora, ¿me entienden? Entonces, vamos en ellos y let's focus, ¿ok? Oh, bueno, no, let's focus, no. Let's tell a story. Vamos a contar una historia. Vamos a hablar sobre mi trayecto, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Que tengo 18 años y dentro de poco voy a cumplir 19. Y quería hablar más o menos, ¿no? De mi proceso, de cómo llegué aquí, cómo soy quien soy. Y vamos. Creo que hoy me voy a conocer, me voy a saber quién soy. Y sí, hola, me llamo John Junior, tengo 18 años, actualmente vivo en España y estoy en un proceso de desarrollo personal para mejorar físicamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y financieramente, ¿no? Y bueno, el episodio de hoy es totalmente diferente, no es un vlog de mi día, la cual voy al gimnasio, voy a estudiar, no, sino es un vlog totalmente diferente, la cual quiero, como dije, no quiero que ustedes me conozcan y yo también conocer a ustedes, ¿no? Porque en el episodio 3, la verdad, mucha gente llegaron al vlog y es el objetivo, llegar a muchas personas, ¿no? Que muchas personas se conecten y que sean capaces de mejorar, al igual que yo estoy mejorando, ¿no? Y que yo sea capaz de sembrar conciencia, que esa semilla que estoy sembrando a la gente, que dé fruto, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar de muchos temas, sobre todo vamos a hablar sobre trayectoria, como también dije antes, pero antes quiero empezar por mi origen, de dónde vengo, de qué país, de qué continente. También vamos a hablar sobre cuándo empecé mi proceso de desarrollo personal y por qué empecé, y también hacia dónde voy, qué tipo de persona me quiero convertir y mi propósito, ¿no? Entonces vamos al primer punto, como se dice en inglés. Let's jump to the first point, ¿ok? Bueno, como si no sabéis, creo que lo he hecho muchas veces en los vídeos, soy de Ghana. Si no sabéis dónde está Ghana, Ghana está ubicado en West Africa, que se conoce en español como África subsahariano, ¿no? Creo. Sí, creo. Sí, es África subsahariana. En África subsahariana están Nigeria, Togo, Cote d'Ivoire, Burkina Faso. Esas son las África subsahariana. No es el norte. No es el norte, ¿ok? África es un continente totalmente diferente, porque aquí mucha gente dice que he ido a África, y cuando pregunto, ¿qué parte de África he ido? Dice en Marruecos. Pero ustedes tienen que entender que si ustedes hacen un viaje a África y vayan a Marruecos, no vais a aprender nada sobre la cultura africana. ¿Por qué? Porque Marruecos digamos que no es un país la cual hay personas que tienen o descendientes que tienen esa sangre africana, ¿me entiendes? Obviamente Marruecos es un país dentro del continente africano, pero que digamos que para mí prácticamente no es un país de africanos, ¿me entiendes? Es un país musulmán, no es un país de africanos, ¿me entiendes? Pues entonces, si usted va a hacer un viaje a África, os recomiendo que vaya en el sur de África o en el África subsahariano, ¿me entiendes? Allí Senegal, bueno, Senegal está más o menos en el norte, ¿me entiendes? 7 de noviembre de 2007 nací y allí no tengo ni idea lo que pasó, ¿ok? Lo que sí sabía es que mi madre casi iba a morir durante el parto, pero como siempre, Dios siempre tenía un plan para ella y para mí. Entonces, no murió, y allí también durante ese periodo había una guerra civil en Costa de Marfil. Entonces nosotros sobrevivimos debido a que la persona que mi madre vivía con esa persona eran personas ricas que tenían dinero, que tenían poder adquisitivo. Entonces nos pudimos proteger en la guerra, ¿no? En la guerra civil. Entonces yo empecé la guardería a Ghana, mi madre me llevó a Ghana, empecé la guardería. Entonces durante ese transcurso en Ghana aprendí el idioma de Ghana, que es Twi o infante. Entonces después de eso otra vez volví a Costa de Marfil. Y Costa de Marfil empecé a ir a la primaria, seguí en infantil. Y lo que pasó un día es que el colegio se quemó. Entonces, durante ese transcurso no iba a colegio porque no había clases. El colegio se había quemado, los profesores estaban despedidos, no tienen trabajo. Entonces era un caos, ¿me entiendes? Entonces, mi madre allí trabajaba como una panadera. Y ella hacía meat pie, una comida típica de África, de Ghana, y la cual creo que aquí se llamaría empanada, pero es meat pie, ok. Entonces mi madre decide llevarme otra vez a Ghana, pero esa vez no iba a vivir con mi madre, sino ella me llevó para que yo fuera a vivir con su madre. Entonces allí en Ghana fui a un pueblo que se llama Enzema. Allí se habla un dialecto totalmente diferente a la de Ghana, otro tribu. Entonces
allí empecé a clases otra vez, allí empecé a aprender inglés, creo que allí tenía como 5 o 4 años. Y la forma que aprendimos inglés fue una brutalidad. Y otra cosa que se me ha olvidado, yo hice un podcast contando mi historia, que después lo voy a poner en el link. Entonces, si usted está interesado de saber sobre mí, pues podéis meterlo en el podcast para saber sobre mí. Entonces, continuamos la historia, ¿no? La forma que aprendimos el inglés fue una forma asquerosa. Y obviamente nosotros no sabíamos nada del inglés. Entonces la profesora, viendo que eso era un problema, lo que hizo es que cogió el chico más guarro en la cabeza. Siempre en una clase hay una persona que le gusta las cosas asquerosas. Entonces lo que hizo la profesora, llamó al chico y le dijo que trajera conchas podridas. Y cuando el chico trae las conchas podridas, lo que hizo la profesora es que hizo un collar con las conchas podridas. Y ese collar servía que se lo ponía al cuello a la persona que tú veías que no hablaba inglés. Y yo recuerdo cuando me pusieron en el cuello. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Todavía recuerdo ese olor. Era era algo repugnante, asqueroso. En serio, asqueroso. Pero fue una buena táctica para aprender inglés, la verdad. Y aunque nuestro inglés no era bueno, pero la profesora quería que al menos supiéramos decir algo, ¿no? Como hello, how, I'm fine. That's broke English, for real. Entonces, un día, la hermana de mi madre murió. Y mi madre vino a Ghana otra vez. Y ella vino a funeral. Yo vi a mi madre después de tanto tiempo, después de 2 o 3 años. Qué feliz no veo a tu madre. Y yo pensaba que ella me iba a llevar de vuelta otra vez a Costa de Marfil, pero resulta que no. Me dijo que tiene que trabajar, bla, bla, bla. Y pues se fue. Pero entonces, como dije, ¿no? Mi abuela me cuidaba. Y mi madre mandaba dinero desde Costa de Marfil para que ella pudiera cuidarme, ¿no? Y bueno, pues una vida con mi abuela, ¿no? Hasta que un día mi madre decidió volver a Ghana y vivir otra vez conmigo. Y cuando volvió, pues nos fuimos a otra región, ¿no? Porque tienes que saber que Ghana está dividido en regiones. Es que no me acuerdo de las regiones, no me acuerdo. Pero lo que sí sé es que donde yo fui se llama Western Region. Una región totalmente diferente. Y después está Asante Region. Asante Region es la región donde está el oro, donde hay mucho oro. Y bueno, empezamos, mi madre alquiló una casa, una vida de madre e hijo, ¿no? Si había dado cuenta, no he incluido padre. ¿Eso qué quiere decir? Que exacto. Yo no tenía padre. Bueno, sí tenía, pero solo que mi padre había llegado a Europa. ¿Y cómo llegó mi padre? Mi padre se metió en un barco durante 21 días para llegar aquí a Europa. ¿Me entienden? Mi madre siempre me decía que yo tenía padre, pero era difícil creerlo, ¿me entienden? Y bueno, yo durante ese transcurso no iba al instituto. Era mi madre y yo ya ayudaba a mi madre con el campo. Con 6, 7 años, yo ya tenía responsabilidad de que ayudar a mi madre, cuidar a mi madre. Vino mi abuela a visitarnos, vino a vivir conmigo la hija de mi tía. La verdad, una buena experiencia. Hasta que un día estaba sentado yo y mi madre, ¿no? Hablando, y mi madre me dijo: va a venir tu padre. Le digo: ¿mi padre? Porque era un niño prácticamente, entonces me costaba creer las cosas, ¿me entienden? Y bueno, pues preparamos las cosas, fuimos a capital, que es Accra, y la verdad fue un largo viaje, porque no, fue la primera vez que había hecho un largo viaje. Pero antes me olvidó decir una cosa, no se ha contado una anécdota, una cosa que me pasó súper importante, una experiencia que nunca, y hasta hoy en día nunca se me ha olvidado, la cual fue cuando vi una persona blanca por primera vez en mi vida. En serio, porque hasta hoy en día me da mucha gracia, porque actualmente estoy viviendo en un país donde el 90% de la gente es de otro color, pero allí, cuando vi una persona blanca por primera vez en mi vida, era wow. Porque tenés que saber que cuando tú estás en África o en Ghana, todo el mundo tiene ese color de piel negro, sí, todo el mundo tiene ese color de piel. Entonces tú no te distingues. Entonces cuando viene una persona de otro color es como wow, es increíble. Y yo recuerdo cuando vi una persona blanca, ¿no? Tenía un color totalmente diferente al mío, olía diferente, hablaba diferente. Creo que eran británicos, porque hasta hoy en día cuando me meto y me meto en mis cajas mentales y recuerdo ese, es como si el inglés que hablaba era inglés británico, pero era wow, increíble. Y yo lo perseguí, me fui hasta su cabaña y empecé a oler cosas porque ellos no estaban. Pero es una experiencia que yo quería contar. Bueno, seguimos con la historia, ¿no? Bueno, llegamos a Accra y estuvimos esperando, pero no llegamos a nadie. Yo me quedé dormido y durante horas y horas esperando, vino un hombre con una camisa blanca y mi madre lo reconoció
obviamente yo no conocía a ese hombre, entonces sabes como a mí me costaba adaptarme a él, ¿no? Porque que fueron 7 años sin vivir con una persona. Entonces como, wow, de nada alguien nuevo, mi padre, wow. Pero me costó. Pero como era un niño, prácticamente fue... acostarme significa que me fue como una semana, 2 semanas, ¿me entiendes? Volvimos otra vez a nuestra región y empezamos a vivir, ¿no? Padre, hijo y mi madre, ¿no? Y bueno, pues mi padre se dio cuenta de que yo no iba al instituto. Algo que le extrañó, ¿me entiende? Entonces lo que hizo es que él me inscribió a un instituto privado. Y esa fue una de las oportunidades claves que yo tuve. Yo no fui a un instituto público. Cuando estaba donde mi madre nació, eso sí, iba a un instituto público. Cuando estuvimos en el Western Region, iba en un instituto privado. Entonces esa fue una súper oportunidad y súper agradecido por eso. Y bueno, pues el instituto ese era súper disciplinado. Un instituto súper disciplinado. Y con el inglés era... Tú no puedes hablar el idioma de Ghana estando en el instituto. Porque usted tiene que saber que allí los profesores tienen autoridad para pegarte. Entonces, si tú un alumno hace algo mal, el profesor tiene la autoridad para pegarte. Y tú no te puedes quejar. Allí, ¿qué alumno? Allí no es como aquí. La educación allí es totalmente diferente como la de aquí. Aquí la gente es capaz de gritar a un profesor y el profesor lo único que haga, le escribe un papel a tus padres y ¡bam! A su casa. Pero allí no. Allí tú... A nadie se le ocurre gritar a un profesor. A nadie se le va a ocurrir hacer eso. A nadie. Porque el profesor está aquí, tú estás aquí. ¿Entiendes? El profesor está aquí, tú estás aquí. Tú no puedes hacer eso. Entonces, allí también mejoré mi inglés. La verdad, súper agradecido por eso. Me enseñaron bastante, la verdad. Y una cosa que hacía en el instituto que yo asistía en Ghana era que nos hablaba mucho de Obama, de presidente del mundo, ¿no? Y eso cuesta creerlo, en serio. Siendo africano, así que hasta hoy en día cuando pienso digo, wow. Porque yo cuando vivía en Ghana pensaba que el único país que existía era Ghana. Porque tú vives en un mundo donde es que no hay acceso a información a nada, ¿me entiendes? Entonces yo, en mi caso, yo viví 8 años sin luz. 8 años sin luz, viví en oscuridad. ¿Cómo solvíamos? Bueno, había linterna, eso sí, podías comprar linterna, pero tú no tienes información, nada. Entonces, yo recuerdo que cuando pasaban los aviones, era como, yo me preguntaba, ¿dónde van estos? O cuando venía mi padre a África y después volvía a Europa, ¿no? Era como, pero este señor, ¿dónde va? ¿Me entiende? Entonces, eso fue una experiencia suficiente incurto para mí, la verdad, pero también fue algo bueno porque hoy en día cuando no soy humilde, ¿no? Mi madre siempre me dice, recuerda de dónde vienes, ¿me entiende? Y también una experiencia que también viví en esa época, a esa edad, es que yo vendía. ¿Qué vendía? Bueno, usted ha visto la foto de las mujeres africanas que suelen poner algo en la cabeza y y venderlo, ¿no? Bueno, ahora os enseño la foto aquí, ¿ok? Eso es lo que yo hacía cada mañana antes de ir al instituto y para tener algo de dinero para que mi madre me pueda aportar en mi educación, ¿no? O sea, para mí la educación es algo muy importante porque he visto personas que han sufrido para intentar invertir en la educación de sus hijos. Y cuando estoy aquí en España, veo a los niños no apreciar la educación, que es gratis. Bueno, gratis porque los padres se lo quitan del impuesto, pero el niño no paga, el niño tiene que sufrir, el niño tiene que vender para obtener los recursos necesarios para invertir en su educación y aún así no son capaces de apreciarlo. Es como, what is going on here? ¿Me entienden? Entonces, chicos, vamos ahora a remontar más para adelante la historia en una de las épocas más difíciles de mi vida, la cual fue la pérdida de mi abuela. No fue la madre de mi madre, sino la madre de mi padre. Y bueno, murió y lo congelaron. ¿Qué me refiero con congelar? Ustedes tienen que entender de que en Ghana, sobre todo, cuando alguien muere no entierran directamente. La familia tiene la opción de congelar a esa persona durante el tiempo que quiere. Si quiere ser 6 meses, ¿me entiende? Y ya durante ese tiempo de congelación, la familia va planeando cuándo hacer el funeral. La forma de celebrar el funeral es totalmente diferente a los otros países, ¿me entiende? Creo que la forma de celebrar el muerto se suele hacer de una distinta manera en Costa de Marfil o en Ghana, no lo sé. Entonces, tras la muerte de mi abuela, mi padre vino otra vez, se celebró el funeral, pude ver otra vez a mi padre. Allí ya yo no estaba solo, yo ya tenía una hermana, entonces estaba súper agradecido por eso. Y bueno, mi padre, tras la funeral, mi padre volvió otra vez a Europa. Y un día llamó a mi madre y le dijo que querían que nosotros viniéramos a Europa. Y yo como, no, yo no quiero ir.
porque estaba bien. Había logrado el primer puesto y ahora me querían quitar lo que había logrado. ¿Me entiendes? ¿Qué me refiero con el primer puesto? En el Instituto de África la educación es totalmente diferente, porque se hace por ranking. ¿Me entiendes? Tú estás en una clase y en esa clase tú compites contra los 30 alumnos, ¿me entiendes? Entonces es una competencia constante y tienes que competir y tienes que sacar máxima nota, porque si no, el profesor te pegan. Los profesores tienen autoridad para pegar al alumno. El alumno no puede quejarse si su profesor le pega, ¿me entiendes? Entonces yo me planteé el objetivo de ser número 1, porque había llegado a ser tercero y cuarto en mi instituto, pero yo quería ser número 1. Entonces me puse el objetivo. Yo fui a mi madre y le dije: mamá, yo quiero ser número 1. Entonces, para llegar a ser número 1 yo tenía que esforzarme y estudiar mucho. Y sí, gente, logramos ser número 1. Aquí está mi report card, por si os interesa ver. Bueno, ellos me dijeron que mi vida podía cambiar, que podía mejorar, que podía conocer gente blanca. ¿Por qué digo esto? Porque en África, al menos en África subsahariana, no hay gente blanca. Y también en el sur y en el norte no hay gente blanca. Bueno, en el norte sí hay gente blanca, pero en el, South Africa no hay gente blanca. Entonces cuando me dijeron eso, vale, voy a darle un segundo chance, ¿no? Entonces empezamos los papeleos, que fueron muchos, fueron como un año, en serio, mucho, faltaba clase y ya no sé, los profesores me pegaban porque por este proceso me había puesto a ser número 1. Entonces faltaba mucha clase y decir que quieres ser número 1 y falta clase, eso no concuerda. Entonces los profesores me reñían mucho, me pegaban. Yo aún así les contaba que yo estaba en un proceso para ir a Europa, pero yo nunca lo entendía, ¿me entendés? La vida se me hacía un infierno porque eran día tras día, buscaba peleo, arreglar papeles por aquí, en serio, nunca había pasado por eso. Y también una cosa que me pasó fue la primera vez que vi una manzana. En serio, una locura. La primera vez que vi una manzana fue cuando fui a la capital, que es Accra. Y yo venía y le dije a mi mamá, yo dije a mi madre, no, mom, ¿qué es eso? Y me dijo, mi madre sabía lo que es Apple, pero yo también sabía lo que era Apple, pero el Apple no lo habían hablado, pero de forma de vídeo, ¿no? Por ejemplo, el abecedario, ¿no? A for Apple. Y yo conocía la manzana por eso, pero yo nunca había comido una manzana. Y bueno, mi madre me compró manzana. Fui y regalé algunos cuando volvimos otra vez a nuestra región. Regalé algunos a mis profesores y también a mis compañeros. Igual, mis compañeros estaban igual que yo. Tampoco habían comido una manzana en su vida. Y era una experiencia también inolvidable. En serio, una experiencia inolvidable. Y bueno, mientras el transcurso de los papeleos, mi padre también estaba aquí en España regalando papeles. Y bueno, nos dieron el visto bueno, nos aceptaron. Y come on, we are going to Spain. Oh my God! Wow! Ese día fue uno de los días más inolvidables. Hemos tenido días inolvidables, experiencia inolvidable, pero ese día marcó mucho mi vida. Y creo que mi madre me lo hizo por mi bien, pero llegó el día, ya tenemos nuestra maleta empacada y tenemos que ir al aeropuerto. Y yo dije, del camino de mi región al capital es un camino súper largo, ¿me entendéis? Entonces cogimos el taxi y pasamos por mi escuela. Y le dije a mi madre, por favor, ¿puedes parar que quiero saludar a mis compañeros? No me dejó hablar con mis compañeros. Por lo tanto, mis compañeros no me vieron irme, aunque mis profesores sí lo sabían, mi director sí lo sabía, algunos de mis compañeros sabían que venía a Europa, pero no pudieron ver mi cara en el momento. Y bueno, llegamos al aeropuerto, estuvimos hora esperando porque nuestro avión iba a salir por la noche, pero nosotros llegamos a mediodía. Entonces estuvimos horas esperando hasta, boom, llegó el tiempo. Nos despedimos de mi tío, la cual fue quien nos acompañó, y después nos metimos en el avión. Y la verdad, súper bonito el avión. Cuando vimos el despeje, el amanecer, el cielo, súper bonito, súper agradecido por esa experiencia. Llegamos a Portugal, a Lisboa, creo. Y Lisboa por la noche fue una experiencia también inolvidable, una experiencia súper agradecido. Y estuvimos hora esperando también. Y también en el aeropuerto de Lisboa casi nos perdemos, porque no sabíamos nada, no sabíamos cuál era nuestro destino. Hasta que vimos a un hombre del mismo país que yo, él dijo que también iba allí. Y era mentira, él iba a Barcelona. En serio, él iba a Barcelona. Y si nosotros nos hubiéramos ido con él, nosotros nos hubiéramos perdido. Hasta que mi madre llamó a mi padre y dijo que no. It's not Barcelona, it's Seville. Yeah, it is. Entonces, cogimos el avión para Sevilla, corriendo, porque si no la íbamos a perder. Y boom, llegamos a Sevilla. Mi padre estaba aquí, nos recogió y llegamos aquí. Y probé mi primera comida en España, la cual era patata frita y pollo, que aún me acuerdo. Y yo pensaba que era yuca, para que vea lo poco culto que era antes, yuca, en serio.
Hay mucha diferencia en eso. Quiero contar lo que vi y lo que me llamó mucho la atención aquí, la cual fue, uno, vi mujeres conducir y dos, mucha gente blanca. Mucha gente blanca. ¿Me entendéis? Porque ustedes, de donde yo vengo, el 90% de la gente, las personas que conducen son hombres. Al venir a un país donde conduce tanto hombres y mujeres, también fue una experiencia impactable para mí. Y también un país donde el 90% de las personas es blanca, es algo impactante para mí, porque yo vivo en un país donde casi todo el mundo es de mi color, entonces uno no se siente diferente. Yo nunca pensaba que yo era de color negro, excepto que vine aquí, porque allí todo el mundo es igual que yo, ¿entienden? Y también cuando llegué aquí, me puse a hacer foto a todo, al bate, a la ventana, al aire, a la televisión, todo, porque yo todas esas cosas no lo tenía. Entonces como, wow, en serio, ve la importancia de que cuando uno no tiene algo y lo tiene, es capaz de valorarlo, ¿me entiendes? Entonces a veces cuando yo medito y no tengo todas las cosas que yo deseo tener, es como, Dios no me da esa cosa porque quiere que yo no lo tenga para que después, cuando lo tenga, sea capaz de volarlo. Y eso es muy importante para usted también, en serio. Cuando no tenemos algo, es por algo. ¿Entienden? Porque si lo tenemos ahora, no vamos a ver el valor. Es como, por ejemplo, un hombre que tiene una mujer que le ayuda y eso, y el hombre estando ciego, no es capaz de ver el valor que tiene esa mujer. Entonces es lo que pasa como muchas veces con el ser humano, ¿me entienden? Entonces cuando llegué aquí, eso es lo que me pasó, y la verdad, también una experiencia inolvidable, súper agradecido por eso. Y bueno, al día siguiente fuimos a un colegio que estaba al lado de mi casa, me inscribieron, a mí no me repitieron de curso porque obviamente, súper agradecido. Dios me dio una inteligencia, y también yo vine con una carta de parte de mi director de allí en Ghana diciendo que este chico no se lo puede repetir, ¿me entiendes? You can't repeat me, bro. You can't repeat me because God blessed me with an intelligence. So, yeah. Y también lo bueno que tuve que mi tutora hablaba inglés, entonces yo podía tener una conversación con ella. Pero yo estaba indignado, yo no aceptaba. Yo quería aprender español, y lo bueno es que yo llegué en diciembre, la cual aquí en diciembre se hace una fiesta como Navidad, ¿no? Cantando, bailando, y en mi clase en aquellos tiempos iban a cantar una canción de Navidad, y yo cuando era pequeño yo cantaba mucho, tenía una buena voz, cantaba mucho, pero ¿qué pasa? Ahora que soy mayor, no, se me cambió mucho la voz, me estoy haciendo más hombre, y la verdad súper agradecido también por eso. Y yo aprendí español a través de un canto, de una música. Yo recuerdo también esta situación. Estaban practicando y yo fui a ese profesor, se lo dije en inglés: teacher, give me paper, dame papel donde estaban las letras, ¿no? Y él me miró con una cara de What? Yo le dije, por favor, dámelo, pero obviamente en inglés. Y yo ya en mi casa practicando, buscando internet. Aquella vez yo ya tenía acceso al internet, entonces lo aproveché para poder aprender esa música. Y bueno, cuando tuvimos otra vez nuestra clase de música, todo el mundo cantando, yo también canto, y el profesor se quedó. Y así fue como yo aprendí español por primera vez. La verdad fue a través de la música, porque yo, como dije, yo era cantante, entonces eso fue una bendición para mí. Y bueno, me gradué de quinto, pasé a sexto, no fue fácil, pero lo superé. Llegué a la ESO, lo superé también, la verdad. Y en la ESO la gente me discriminaba mucho porque yo soy una persona muy activa, y cuando hago mucho deporte tengo un olor muy fuerte, ¿me entienden? Entonces la gente me discriminaba porque decían que, ay no, eres negro, hueles mal, ¿me entienden? Y eso fue una experiencia súper desagradable, la verdad, pero también me ayudó mucho. También fue bueno que eso pasara para que yo pudiera evolucionar, como siempre, ¿no? Y también empecé a jugar baloncesto. Quería llegar a ser el número 1 en baloncesto, pero ¿qué pasa? Empecé a jugar con 14 años, y para jugar baloncesto uno tiene que empezar desde pequeño, y yo por desgracia no tuve la oportunidad de jugar desde pequeño, entonces, pero aún así pude jugar de mayor, ¿no? Y me planteé el objetivo de llegar a un equipo federal. Entonces allí empecé a entrenar para poder llegar a ese equipo, y allí también empecé mi desarrollo personal. ¿Por qué empecé mi desarrollo personal? Porque la gente me rechazaba, nadie quería estar conmigo. Yo creo que Dios me estaba protegiendo en aquel momento. Yo intentaba ser amigos y la gente me decía que no. Yo intentaba hacer pareja, imaginaros, y la gente me decía que no. Entonces yo siempre digo, Dios siempre ha estado protegiéndome, ¿me entendés? Para que yo pudiera ser quien soy ahora. Era mucho no, oye, mucho no. La gente siempre me decía que no, hasta yo llegué a un punto en el que dije, ok, si la gente no me acepta, yo sí me acepto a mí mismo. Y empecé a trabajar más en mi mente, empecé a meditar, a practicar mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Ser capaz de escuchar mi pensamiento sin juzgarlo, que eso me costó muchísimo.
empecé a trabajar más en mi cuerpo, en mi físico. Lo espiritual todavía no. Lo espiritual fue el año pasado que empecé a invertir más en mi espiritual. Cuando empecé fue en mente y cuerpo. Porque quería desarrollarme mentalmente y físicamente. Entonces iba todo el día a correr, meditaba todos los días para ser capaz de meterme en mis cajas mentales y seguir curándolo. Y la verdad es que fue algo increíble el día de hoy cuando recuerdo. También empecé a practicar journaling, a escribir mis pensamientos, qué puedo mejorar para el día siguiente, qué es lo que estamos haciendo hasta hoy en día. Cada vez que hago un video siempre hago journaling porque eso me ayuda, me fortalece. Y también todo eso lo pude lograr gracias al baloncesto, el objetivo que me planteé en el baloncesto. Y la verdad es que no pude entrar en el equipo federal debido a que me rechazaron, pero para mí ese rechazo fue bueno porque me di cuenta de que durante el transcurso había desarrollado muchas cosas. Y eso es un mensaje para ustedes de que a veces cuando queremos un objetivo o alcanzar una meta y cuando no la alcanzamos nos desanimamos, pero tenemos que pensar que hubo un trabajo atrás y tenemos que ser capaces de agradecer por ese trabajo, porque ese trabajo es quien nos convierte en quien debemos ser. Porque si yo me hubiera desanimado cuando fui rechazado por el equipo de Federación de Baloncesto, yo no apreciaría todo el trabajo que yo hubiera hecho, ¿me entiendes? Entonces yo no me centré en el rechazo, yo me centré en que yo di lo mejor de mí, practiqué mucho, estuve noches sin dormir buscando una forma, estuve viendo mucho video de baloncesto y eso fue interés. Y eso es lo que uno tiene que poner cuando uno se quiere desarrollar. Interés. Preguntar a muchas personas, cualquier persona a tu alrededor. Interés por cambiar, gente. Porque el desarrollo personal no es fácil. Uno desarrollarse no es fácil. Yo no estoy aquí siéndome listo. Yo no voy a decir algo que yo no estoy haciendo. En serio. Y hasta a mí me queda mucho por recorrer. Pero yo quiero compartir la experiencia que yo he vivido. Porque sé que muchos hombres y muchas mujeres no tienen esa experiencia. Yo quiero ir documentando contigo para que tú también al menos cojas algo de la semilla que estoy intentando plantear. Entonces más o menos esto es un resumen de mi vida global, mi historia, por qué soy así, hasta con 18 años, porque tengo esa mente, es porque sufrí, ese sufrimiento que sufrí fue bueno, porque eso me hizo evolucionar y ser la persona que soy ahora, ¿me entendés? Yo todavía vivo con gratitud, aunque sea poco o mucho, vivo con gratitud, porque la gratitud es lo que hace que uno desarrolle disciplina, porque cuando uno está agradecido por las cosas es capaz de seguir adelante a pesar de que yo tengo poca visualización en YouTube, pero estoy agradecido porque aunque inspire a una persona, para mí eso ya es suficiente. Para mí eso es suficiente seguir trabajando, haciendo trabajo, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de tener una cámara, de tener un trípode, de tener un ordenador, de tener internet y no es capaz de apreciarlo. Come on, yeah. Entonces, gente, gracias, en serio, gracias. Aunque si hay 1, 2, 3, no importa. Lo importante es que tú seas capaz de coger una semilla de lo que estoy diciendo, la verdad. Pero antes también que no se me olvide una cosa. Todo lo que estamos aquí lo hemos logrado también por Dios. Porque Dios nos ha bendecido, nos ha dado muchas oportunidades que mucha gente no ha tenido. Digo otra vez, Padre, gracias. Mi padre espiritual, obviamente mi padre carnal también está agradecido, pero el espiritual también. Y tenemos que agradecer a Dios también que estamos vivos, que nos da vida, que nos da salud, nos da 24 horas, gente. Entonces, chicos, este es el episodio 5. No fue un vlog de mi día, fue más o menos contando mi historia. Y la verdad estoy súper agradecido, súper presente ahora mismo, porque estoy frente a la cámara y siento que estoy hablando con ustedes. Entonces, tengo que agradecerme a mí mismo por estar aquí, ¿no? Y por dar mi mayor esfuerzo. Y chicos, gracias por todo, por ver este video. Y como siempre, nos vemos en el próximo episodio 6. No, como siempre, os corro en la próxima. Chao. That rain, that rain, that rain.